Continuamos para finalizar con el capítulo 10, los ídolos de la enfermedad. Estamos en la sección quinta, la negación de Dios. Los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. En ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de tu lealtad a Él. La depresión significa que has abjurado de Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, mas no entienden lo que esta es. Vamos a pararnos aquí en el comienzo. Explica cómo nos sentimos y por qué nos sentimos y dónde estamos. Dice, los ritos del Dios de la enfermedad son extraños y muy estrictos. La enfermedad es muy estricta y no da lugar a demasiadas alegrías. Dices, en ellos la alegría está prohibida, pues la depresión es la señal de que lo estás adorando. Y dice, la depresión significa que has adjurado a Dios. La depresión es la consecuencia de haber adjurado de Dios, de haberle negado, que la palabra adjurar. La depresión significa que has negado a Dios. Son muchos los que tienen miedo de la blasfemia, pero no saben lo que es, y lo explica. No se dan cuenta que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en ese sentido el costo del pecado es la muerte. Esto es lo que nos pasa. No se dan cuenta que negar a Dios es negar su propia identidad. Y en ese sentido el costo del pecado es la muerte. ¿Por qué? ¿Como un castigo de Dios? No, porque al negar a Dios nos negamos a nosotros y todas nuestras características. Y una de ellas es la vida eterna. Entonces no hay más posibilidad que negar a Dios que muriendo. No queda más remedio si queremos negar a Dios que morir. La muerte es la negación de Dios, porque la muerte y Dios no se corresponden, no están juntos, no están en el mismo plano. La única manera de negar a Dios es morir. ¿Esto se entiende? La muerte entonces no puede ser una creación de Dios, puesto que se opone a Él y a sus características. Morirse es blasfemar. A ver si bajamos a la muerte del pedestal en el que le tenemos. Morirse es blasfemar. Morirse es abjurar de Dios. Esto es así en un sentido muy literal. Negar la vida hace que se perciba su opuesto. Negar a Dios, que es la vida, hace que se perciba la muerte. De la misma manera en que toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Toda forma de negación reemplaza lo que existe con lo que no existe. Nadie puede realmente hacer esto, aunque no cabe duda de que eres capaz de pensar que puedes y creer que lo has hecho. Nadie puede reemplazar la verdad por lo inexistente, aunque no cabe la menor duda que eres capaz de pensar que puedes y de creer que lo has hecho. El párrafo tan extraordinario. Mas no te olvides de que negar a Dios dará lugar inevitablemente a la proyección. Y creerás que son otros y no tú los que te han hecho esto a ti. Una vez que has negado a Dios, proyectas tu culpa en otros y pensarás que los otros te están haciendo lo mismo que tú te haces. Pensarás que los otros te hacen lo que tú estás viviendo. Es imposible que no recibas el mensaje que envías, pues este es el mensaje que quieres. Tal vez creas que juzgas a tus hermanos por los mensajes que ellos te envían a ti, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos. Esto sí que se entiende porque todos no sabemos mucho lo de la ley del espejo, que no sé cómo se explican en algunas partes, pero bueno, de alguna manera es esto. Tal vez crees que juzgas a tus hermanos por los mensajes que te envían, pero por lo que los juzgas es por los mensajes que tú les envías a ellos.
En ellos estás viendo tu ego y tus características. No les atribuyas tu propia negación de tu alegría, o no podrás ver en ellos la chispa que te haría feliz. No les atribuyas esto que les atribuyes, o no vas a ver la chispa que te haría feliz. Negar la chispa conduce a la depresión. Hemos estado antes hablando de la chispa bendita. Negar la chispa conduce a la depresión, pues siempre que ves a tus hermanos desprovisto de ellas, estás negando a Dios. Siempre que ves una maldad en ellos, estás negando a Dios. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. Mantenerse fiel a la negación de Dios es la doctrina del ego. El Dios de la enfermedad obviamente exige la negación de la salud, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Estos juegos de palabras que hace el curso. El Dios de la enfermedad exige la negación de la salud. No se puede tener salud y enfermedad. Una cosa desplaza a la otra, ya que la salud está en clara oposición a su propia supervivencia. La salud está en clara oposición a su propia supervivencia. Considera lo que esto significa para ti. Y lo explica. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste. Pues solo estando enfermo podrías desearlos. A menos que estés enfermo, no puedes conservar los dioses que inventaste. Porque todo se basa en que la separación tuvo lugar. Y ahora habla otra vez de lo que es la blasfemia y con más intensidad. La blasfemia, por lo tanto, es destructiva para el yo, pero no puedes destruir a Dios. La blasfemia es destructiva para el yo, pero no puede destruir a Dios. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Blasfemar significa que estás dispuesto a no conocerte a ti mismo a fin de estar enfermo. Esta es la ofrenda que tu Dios exige, pues al ser este producto de tu demencia, no es más que una idea de mente y se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Blasfemar es cualquier forma que niegue a Dios. Estar enfermo es una blasfemia porque niega tu eternidad, tu invulnerabilidad y por tanto la de Dios. Blasfemar es estar enfermo. ¿Cómo no van a crucificar a Jesús si decía esto hace 20 siglos? ¿Quién le iba a entender si no se entiende ahora? Ahora se entienden mensajes más light. Ahora corren por las redes mensajes absolutamente inútiles y ridículos que desfiguran la imagen de Dios, que la aplauden, sin embargo la niegan y están de una manera subterránea sosteniendo este mundo bajo la apariencia de la espiritualidad. Se manifiesta de muchas maneras, pero si bien puede parecer ser muchas cosas diferentes, no es sino una misma idea, la negación de Dios. Parece como si la eternidad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo en contra de la voluntad del Padre. Y parece como si ellos mismos se arrodillaran ante la muerte. El ataque a Dios, el ataque entre comillas a Dios, le hizo pensar a su hijo que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. El hijo pensó que había pecado con el padre y como resultado de su culpa inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha.
porque no estaba dispuesto a aceptar que, si bien era un creador, él mismo había sido creado. Y ahora se va a los orígenes de la creación, de los cimientos del cielo. Mira qué bonito, lo voy a volver a leer porque parece como si la enfermedad y la muerte hubiesen entrado en la mente del Hijo de Dios en contra de la voluntad del Padre. El ataque a Dios, entre comillas, que creyó el Hijo que había hecho, le hizo pensar que era huérfano y como resultado de su depresión inventó al Dios de la depresión. Esa fue su alternativa a la dicha, esa fue la alternativa al cielo, porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien él era un creador, él mismo había sido creado. Te vas a los orígenes de la creación. El Hijo de Dios le propuso al Padre ser el Padre de su Padre. Si bien el Padre lo había creado a él, la única característica que el Hijo no tenía era esa, que el Padre le creó a él, pero él no le creó al Padre. Y le pidió esa burrada, esa tontería. Miraros por favor los cimientos del cielo, aunque a estas alturas todos los que me seguís lo habréis visto ya. Ahí se dice claramente. Porque no estaba dispuesto a aceptar que si bien él era un creador, él mismo había sido creado. El Hijo, sin embargo, se encuentra desamparado sin su Padre, quien constituye su única dicha. Ahí estamos nosotros desamparados. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada. Que quede claro. Y va a rematarlo al final de la misma manera. Dije anteriormente que por tu cuenta no puedes hacer nada. Ninguna cosa de autoayuda, de autoperdón, de autoamarse. No se puede hacer. Pero tú no existes por tu cuenta. Pues si existieras por tu cuenta, lo que has hecho sería verdad y nunca te podrías escapar. Esto puede costar. Nuestra creación garantiza nuestra existencia y nuestra invulnerabilidad. Nosotros no podemos cambiar las características que se nos dio en la creación porque las aceptamos y estamos en valores absolutos. Si existiera, si fuéramos autocreados, sí podríamos volvernos a cambiar porque la capacidad estaría en nosotros. Pero no es así. Precisamente porque no te creaste a ti mismo es por lo que no tienes que preocuparte de nada. Tus dioses no son nada porque tu Padre nos los creó. No puedes crear creadores que no sean como tu creador, de la misma forma en que él no habría podido crear un hijo que no fuera como él. Y no hay ninguna posibilidad de salirse de ahí. Si la creación es compartirse, no puede crear lo que es igual a ella. Esto cuesta. Estamos creídos muchas veces, lo hemos aprendido en la iglesia, nos lo hemos aprendido desde ahí, de que tenemos que ser merecedores del cielo, como si Dios nos hubiera hecho a medias, y entonces el Hijo tiene que subir el último peldaño, tiene que ganarse la gloria del cielo con sufrimiento. Pero a Dios no le pudo cumplir satisfacción una creación que no fuera perfecta como Él. Esto es tan básico. Y en eso se cimenta nuestra perfección, aunque no lo veamos. Porque Dios no pudo crear algo que no fuera tan perfecto como Él, porque no le cumpliría satisfacción. Eso lo entendemos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, porque eso nos cumple satisfacción. No consentimos que sean peores que nosotros o incluso iguales. Esta es la idea que nosotros tenemos, pues el Padre, que estaba en valores absolutos, en 10, no puede cumplir satisfacción sino el 10 que Él siente en sí mismo. El Padre hizo a su Hijo perfecto como Él. Si la creación, esto es, la depresión es aislamiento, por lo tanto, no pudo haber sido creada. La depresión no pudo haber sido creada porque es aislamiento y en la creación nada puede estar aislado. Y ahora viene para acá y dice, Hijo de Dios, no has pecado, pero sí has estado muy equivocado. No obstante, eso puede corregirse y Dios te ayudará, pues sabe que no puedes pecar contra Él.
Mira esto. Lo negaste porque lo amabas. Pues sabías que de reconocer tu amor por él, no habías podido negarle. Lo negaste porque lo amabas. Pues sabías que de reconocer tu amor por él, no habrías podido negarle. Negarle significa, por tanto, que lo amas. Y sabes que él te ama a ti. Fíjate, qué frase, para quedarse con ella. Lo negaste porque lo amabas. Vaya, y continúa. Pues sabías que de reconocer tu amor por él, jamás lo hubieras podido negar. Por tanto, negar una cosa significa que lo amas y que sabes que él te ama a ti. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Recuerda que tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Qué verdad más básica. Tienes que haber conocido previamente lo que niegas. Otra cosa es que te hayas enseñado a no creer en ello, pero reconoce que lo que niegas lo tienes que haber conocido. Y si aceptas la negación, también puedes aceptar su deshacimiento. Tu padre no te ha negado. Él no toma represalias, pero sí te pide que retornes. Cuando piensas en él, cuando piensas que él no ha respondido a tu llamada, es porque tú no has respondido a la suya. ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no me responde mi Padre? Y es porque yo no he respondido a la suya. Qué explicación más corta y más clara de cuando nos quejábamos. A mí Dios no me habla. Mira que le digo. Y es que tú no has respondido a la suya. ¿Cómo que yo no? ¿Cómo que yo no? Él nos habló primero. Te llama desde cada parte de la filiación, debido al amor que le profesa a su Hijo, nos está llamando. Si oyes su mensaje, Él te habrá respondido y te harás consciente de Él si escuchas debidamente. El amor de Dios está en todo lo que Él creó, pues su Hijo está en todas las partes. Y ahora habla, contempla a tus hermanos en paz, y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón como muestra de agradecimiento por la ofrenda que le haces. Contempla a tus hermanos en paz, despójate de enemigos, declara la paz a todas las personas que ahora tienes en el punto de mira, declárales la paz. Y cada vez que te vengan a la memoria, declárales la paz. Y Dios no se demorará ni un instante en llegar a tu corazón, como muestra del agradecimiento por la ofrenda que le haces. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor. No recurras al Dios de la enfermedad para curar. No te enfrasques en las propias leyes de la enfermedad. No creas que te vas a curar operándote, tomándote píldoras. Vas a cambiar la ilusión de enfermedad por una ilusión de salud momentánea en caso de que lo consigas. No recurras al Dios de la enfermedad para curar, sino solo al Dios del amor, pues curar significa que lo has reconocido. ¿Cómo se hace esto? En lugar de ver los símbolos de la enfermedad, decirle al mismo, muéstrate. Quiero verte en lugar de lo que ahora veo. Quiero verte en lugar de lo que ahora me oprime. Quiero ver tu opinión de esto que yo he hecho para alejarme. Cuando lo reconozcas, sabrás que Él nunca ha dejado de reconocerte y de que en su reconocimiento de ti radica tu existencia. Existimos porque Dios nos sigue reconociendo. Aunque estemos dormidos y soñando esto, Dios nos sigue reconociendo. No podemos sostener esto por nuestra cuenta. Este mundo no lo podíamos sostener por nuestra cuenta si Él no estuviera sosteniéndonos. No estás enfermo ni tampoco puedes morir. Toma ya. No estás enfermo ni tampoco puedes morir. Esto es como cuando un niño está llorando
porque tiene una pesadilla, y para calmarlo su madre le dice: estás conmigo, estás a salvo, estás conmigo, estás a salvo. Pues desde dentro de esta pesadilla que estamos peleándonos, el Padre nos dice: no estás enfermo ni tampoco puedes morir, para que nuestra pesadilla se acabe. Recuerda, dice, no estás enfermo ni tampoco puedes morir, pero te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Te puedes confundir a ti mismo con cosas que mueren. Padre, me estoy confundiendo con un cuerpo y estoy sintiendo esta depresión, esta enfermedad, este problema. Ayúdame a despertar y a verme como tú me ves. Recuerda, no obstante, que hacer eso es una blasfemia. Su capítulo se podía poner la blasfemia de nombre. Recuerda, no obstante, que hacer esto es una blasfemia, pues significa que estás contemplando sin amor a Dios y a su creación, de la cual Él no puede estar separado. Cuando odiamos a un hermano, estamos odiando a Dios y a su creación, porque Él no está separado de nada de lo que Él ha creado. Y ahora, para los locos del amor, esta frase: solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Que hay aquí eterno, que suscite, que pueda suscitar amor. ¿Qué sentimos entonces si lo que sentimos no es amor? ¿Cuántas veces lo digo? Que hay que aprenderse que aquí no hay amor y no confundirlo con el ídolo al que llamamos amor, cuando amamos a personas o a cosas que no son eternas. Cuando amamos al Hijo de Dios en el cuerpo, no es amor. Y de hecho, mira cómo fracasan esos amores y lo que nos hacen sufrir. Solo lo eterno puede ser amado, pues el amor no muere. Lo que es de Dios es suyo para siempre y tú eres de Dios. ¿Cómo iba Él a permitirse a sí mismo sufrir? ¿Y cómo iba a ofrecer a su Hijo algo que no fuera aceptable para Él? Siempre que estamos sufriendo, estamos en manos del ídolo, pero no de Dios. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Si te aceptaras tal como Dios te creó, sería imposible que pudieras sufrir. Sin embargo, para aceptarte tal como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto que siento no es real, porque esto que siento no es tuyo y yo te pertenezco. Solo me protegen las leyes de Dios, y tu enfermedad no estás contemplado por sus leyes. Esto no se debe a que de negarte a ello, esto no se debe, a ver. Sin embargo, para aceptarte como Dios te creó, tienes que reconocerlo a Él como tu creador. Esto no se debe a que de negarte a ello se te fuese a castigar. Se debe simplemente a que reconocer a tu Padre es reconocerte a ti mismo tal como eres. Tu Padre te creó completamente libre de pecado que se nos olvida, completamente libre de dolor que se nos pasa por alto y completamente a salvo de todo sufrimiento. Sufrir es ser blasfemo. Si niegas a tu Padre, estarás invitando al pecado, al dolor y al sufrimiento a tu mente, debido al poder que Él te dio. Tu mente es capaz de crear mundos, pero puede también negar lo que crea porque es libre. Nosotros podemos negar de la mano del Espíritu en nosotros lo que hicimos. Tenemos esa libertad y esa capacidad. No te creo, no puedes conmigo. De la mano del Espíritu. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No te das cuenta de cuánto te has negado a ti mismo, ni de cuánto Dios en su amor desea que no sea así. No obstante, Dios no interfiere en tus decisiones, porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuera libre. Mira el párrafo.
explicó muy bien en Los cimientos del cielo. Dios no puede conculcar la libertad del Hijo de Dios porque no lo conocería. No se puede cambiar una característica de la creación y seguirlo viendo, porque son inamovibles. Dice, no obstante, Dios no interfiere en tus decisiones porque no podría conocer a su Hijo si éste no fuese libre. Interferir en tus decisiones sería atacarse a sí mismo y Dios no está loco. Cuando lo niegas a Él, eres tú el que está loco. ¿Desearías que Él compartiera tu demencia? Dios nunca dejaría de amar a su Hijo y su Hijo nunca dejará de amar a su Padre. Esto es lo que está pasando en la realidad, esto es un sueño. Esta fue la condición bajo la que la creación de su Hijo tuvo lugar. Y otra vez volvemos a los cimientos del cielo. El amor, te amaré eternamente como tú a mí. Esta fue la condición bajo la que la creación de tu Hijo tuvo lugar, la cual quedó establecida para siempre en tu mente. Reconocer esto es cordura. Negarlo, demencia. Dios se dio a sí mismo en tu creación. ¿Cuántas veces lo repite? Y sus dones son eternos. ¿Te negarías entonces a entregarte a Él? Como resultado de las ofrendas que le haces, se le restituirá el reino a su Hijo. El Hijo se excluyó a sí mismo de su don de negarse. El Hijo se excluyó a sí mismo de su don al negarse a aceptar lo que había sido creado para Él y lo que Él había creado en el nombre de su Padre. Nosotros negamos aceptar lo que Dios nos dio y lo que nosotros habíamos creado en nombre de nuestro Padre. El cielo espera su retorno, pues fue creado para ser la morada del Hijo de Dios. El cielo espera nuestro retorno a la cordura. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. Ahí está la explicación. Nosotros pertenecemos al cielo, todos somos extraterrestres. Desde que tengo uso de razón me di cuenta que yo no estaba aquí bien. Desde que tengo uso de razón y mi pensamiento fue autónomo, me di cuenta que yo no estaba feliz. Era una de las cosas que me acuerdo de niño. Yo era un niño. Yo me di cuenta que no era feliz y llorando lo dije en casa. Mi padre se asustó tanto. Le preguntó a mi madre, ¿qué le pasa al chico? Mi madre no sabía qué responderme. Pero me puse a llorar. Es decir, que yo no era feliz. Debía de tener 4 años, yo no sé, porque me acuerdo de aquello. Me acuerdo sobre todo del disgusto de mi padre, que se pegó un disgusto, entendía, se enfadó conmigo muchísimo, pero ¿qué te falta? No te falta de nada. Pero yo no estaba allí feliz, y es algo que comparto porque nadie está feliz aquí. Además, yéndome que me iban las cosas bien, porque yo comía, dormía y tenía las cosas. Quizá había empezado a ir al colegio y me molestaba ir al colegio. Como decía un niño el otro día en un vídeo que estaba para comérselo, que está enfadado con su madre porque le está regañando, le está diciendo que no está haciendo los deberes, que tienen malas notas de los profesores, y llorando le dice, yo me esfuerzo todo lo que puedo, pero tú no lo consideras. Y dice el niño, tal vez el colegio no haya sido un invento de Dios, sino de un hombre que no sabía qué hacer con los niños. Y le pregunta a la madre, ¿y tú quién te ha dicho a ti eso? Y el niño dice, cambiando el tono, todos lo saben, menos tú y papá. Buenísimo. Quizá cuando uno empiece a tomar el sentido de responsabilidad de este mundo, a tomar el contacto, a ser el pensamiento independiente, a no depender ya de la madre. Tengo más personas que han recordado, antes de haber venido al mundo, su estado de bienestar y echarlo tanto de menos. Y este niño es la prueba de aquello. Es un vídeo que se ha hecho por ahí viral, no sé si todo el mundo lo entiende, porque el niño despierta ternura, pero a mí me despierta doble ternura por ese margen de explicación, de no ser feliz. Un niño está dándose cuenta de que este no es su hogar. Ya me he perdido. Pero absolutamente perdido. Aquí está. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. Luego nos acostumbramos a esto. Pero cuando nos damos cuenta de que tenemos el recuerdo todavía, un recuerdo ahí que todavía no se ha terminado de borrar, porque todavía no somos ni hombres ni mujeres, y estamos entrando aquí, pues nos damos cuenta de la pérdida enorme.
No te sientes a gusto en ninguna parte. Luego nos acostumbramos a esto, a esta mala vida. Por eso nos dicen, no te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro lado, que lo sepáis que está aquí descrito, nuestro estado de malestar. No te sientes a gusto en ninguna otra parte ni en ningún otro estado. No te niegues la dicha que fue creada para ti a cambio de la infelicidad que tú mismo te has labrado. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. Dios te ha puesto en la mente al Espíritu Santo a su voz. Escucha y aprenderás a recordar lo que eres. Si Dios sabe que sus hijos son completamente impecables, es una blasfemia percibirlos como culpables. Qué bonito. Si Dios ha hecho a sus hijos completamente impecables y se nos olvida, es una blasfemia percibirlos como culpables y encima creemos que hacemos el bien. Si Dios sabe que sus hijos no pueden sufrir dolor alguno, es una blasfemia percibir sufrimiento en alguna parte. Otra vez con la blasfemia. Si Dios sabe que sus hijos son completamente dichosos, es una blasfemia sentirse deprimido. Ojo. Todas estas ilusiones y las múltiples formas de la blasfemia que puede adoptar son negativas a aceptar la creación tal como es. Todas estas blasfemias son negativas a aceptar la creación tal como es. Si Dios creó a su Hijo perfecto, que no cabe duda, así es como debes aprender a considerarlo para que puedas reconocer su realidad. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer la tuya. Y como parte de la filiación, así es como tienes que considerarte a ti mismo para que puedas conocer tu realidad. Extraordinario. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. No percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Ya lo hemos dicho, la blasfemia, percibir la enfermedad, una carencia, la muerte. No la percibas. ¿Pero cómo no la vamos a percibir? Orando, pidiéndole ayuda a esa parte que Él nos ha dado para que nos ayude. ¿Dónde está aquí? Que hemos dicho, Dios te ha proporcionado los medios para que puedas deshacer lo que has hecho. A esa parte que es el Espíritu Santo, pedirle ayuda para no percibir nada que Dios no haya creado, porque nuestro programa está para percibirlo todo. Pedir ayuda, no percibas nada que Dios no haya creado o lo estarás negando a Él. Suya es la única paternidad que existe y es tuya solamente porque Él te la dio. Suya es la única paternidad que existe. No quieras invadir ese espacio tú. Y es tuya solamente porque Él te la dio. Nosotros somos en Dios, no por nuestra cuenta. Y dice este párrafo extraordinario, las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido. Esto me lo voy a apuntar para escribirlo a las personas que dicen, ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, porque las ofrendas que les haces, pero las ofrendas que les haces a tus creaciones son como las suyas, con mayúscula de Dios, son como las de Dios porque las haces en su nombre. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido. ¿Se ha oído? Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido, pero las ofrendas que haces a los demás lo tienen porque las haces en nombre, porque son como las suyas y las haces en su nombre. Por eso es por lo que tus creaciones son tan reales como las suyas. Con todo, la verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que ha de conocerse al verdadero Hijo. La verdadera paternidad tiene que ser reconocida si es que ha de conocerse al verdadero Hijo. ¿Crees que las cosas enfermizas que has fabricado son tus verdaderas creaciones?
porque crees que las imágenes enfermizas que percibes son los hijos de Dios. ¿Cómo nos conoce? Solo aceptando la paternidad de Dios tendrás algo, porque su paternidad te lo dio todo. Somos en Dios. Por eso es por lo que negarlo a Él es negarte a ti mismo, fíjate. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. El amor comparte. El amor comparte. ¿Cómo vas a amarte a ti mismo? Eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso son defensas. ¿Cómo vas a amarte a ti mismo si el amor comparte? Por mucho que lo adornes luego diciendo es para luego amar a los demás, ya te vale. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte y la arrogancia no. Mientras ambas cosas te parezcan deseables, el concepto de elección, que no procede de Dios, seguirá contigo. Si bien esto no es verdad en la eternidad, en el tiempo lo es. De modo que mientras el tiempo perdure en tu mente, te verás obligado a elegir. El tiempo en sí es algo que tú inventaste. Si quieres recordar a la eternidad, debes contemplar solo lo eterno. Tienes que dar un paso más allá de lo que ves, quitar importancia a esto y ver lo eterno de la mano del Espíritu. Olvídate de hacer nada por tu cuenta. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Y nos preocupa, pero dentro de la preocupación nosotros podemos decir, mira esto conmigo, mira esto por mí, ayúdame a verlo de otra manera. Si permites que lo temporal te preocupe, estarás viviendo en el tiempo. Como siempre, tu elección estará determinada por lo que valores. El tiempo y la eternidad no pueden ser ambos reales porque se contradicen entre sí. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. ¿Ves? Otra vez la palabra aceptar. Solo con que aceptes lo intemporal. No lo temporal, es que no da lo mismo. Solo con que aceptes lo intemporal como lo único real, empezarás a entender lo que es la eternidad y hacerla tuya. La negación de Dios. Cada vez que nos sentimos tristes, estamos negando a Dios. Cada vez que nos sentimos enfermos, estamos negando a Dios. Cada vez que nos sentimos atacados, estamos negando a Dios. Cada vez que no somos completamente felices, estamos negando a Dios. Porque no se puede sostener la idea de Dios con la infelicidad. Y si el Hijo de Dios que somos nosotros somos infelices, es que Dios no existe. Bueno, habrá que aprendérselo. Se está repitiendo lo mismo, pero de una manera, haciendo hincapié en una manera, en otra manera. Bellísimas las cosas. Las ofrendas que te haces a ti mismo no tienen sentido. Tú no te puedes sostener por ti mismo, porque tú eres en relación con Dios. La arrogancia es la negación del amor, porque el amor comparte. Si tu amor no lo compartes, es amor seco que no alimenta a nadie. Porque el amor comparte. Si no compartes tu amor, no es amor, porque tú no lo puedes compartir o no lo quieres compartir. Hemos terminado con el capítulo 10. Mañana empezamos con el 11. Un milagro para todos vosotros en nombre de Cristo Jesús.